vamos a estar compartiendo precisamente una palabra que tiene que ver con el ejemplo de padre que Dios nos da. Cuando nosotros nos convertimos en padres, nos convertimos automáticamente en líderes. Pero no todos los hombres en esta posición en verdad eligen liderar bien. Algunos no les importa su rol de padre. Otros hemos cometido infinidad de errores en nuestro rol de padres, porque, pues la verdad, cuando nacen los hijos, lo único que traen son las baterías, pero no el manual de cómo es que ellos funcionan. Y ser un padre, mis hermanos, cumplir con ese rol de padre es un rol muy, muy especial. Creo yo que en nuestras familias el primer rol es de ser padres. Cuando nosotros, Dios nos da el privilegio de tener hijos, tenemos que cumplir un rol tanto de mamá como de papá. Y muchos padres no asumen este compromiso y esto los conduce a criar hijos con ese vacío, con ese muchas veces camino oscuro que toman los hijos. Y como estábamos cantando en esta mañana, en verdad, la paternidad la aprendemos de Dios, porque Dios fue el primer padre. Pues su Hijo, dice la Escritura, que existe desde el principio, desde siempre. Entonces Dios también es padre, porque Él nos formó con sus manos. Él formó a Adán y Él ha formado a toda criatura, como dice el Salmo 139. Y la Biblia llama a Dios con un nombre muy especial. La Biblia lo denomina a Él como Abba, Padre. Y la palabra Abba, con doble B, es una palabra aramea que significa papito. Cuando los judíos tradujeron esta palabra del arameo y que la encontramos en la Biblia como Abba, es una palabra que adquirió un significado doble de la traducción del hebreo. Abba tiene un significado muy cercano, muy sentimental, muy de intimidad con Dios, de cariño. Y es así como cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos dirigirnos al Padre y llamarlo papi. Es una sensación profunda y tierna, la cual denota intimidad con Dios. Abba era esa expresión que los orientales, los judíos, los niños decían al principio, son como las primeras palabras. Abba, que quiere decir padre, que quiere decir papito. Y según el evangelista Marcos, Jesús llama al Padre Abba en el Getsemaní, por ejemplo, en Marcos capítulo 14, versículo 36, dice la Escritura que Jesús decía Abba Padre,
todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo, de esta copa, pero que sea lo que, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, mis hermanos, en su vida terrenal, lo más importante para Jesús fue su relación de intimidad con el Padre. Y durante todo su ministerio, Jesús dependió 100% de su Abba Padre. Y es que la Biblia, mis hermanos, nos dice que Dios es un Padre que cuida de todos nosotros. Es un Padre compasivo, es un Padre amoroso, es un Padre misericordioso, es un Padre que se deleita en sus hijos. Y de esta paternidad divina es que nosotros tenemos que aprender el rol de ser padres. Por eso, en esta mañana, les quiero invitar a que miremos la palabra del Señor. ¿Cómo fue que la paternidad de Abba Padre se relacionó con su Hijo Jesucristo? Y cómo nosotros aprendemos de esa paternidad nuestro rol de ser padres. Ser padre no es aquel que engendra un hijo. Ser padre es aquel que cumple y que tiene como ejemplo al Padre Celestial y que, de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a esta palabra del Señor, puede desarrollar un rol como padre. Y voy a analizar en esta mañana 4 aspectos de esa paternidad de Dios. 4 aspectos muy importantes que nos enseñan a nosotros como hombres de Dios a poder ser padres ideales. Nuestro modelo es Dios, nada menos que Dios. Entonces, es una función, mis hermanos, que debemos desarrollar con mucha dedicación y que en las Escrituras encontramos ese ejemplo de ser padre y que debemos nosotros desarrollarlo. La primera característica, el primer elemento es que Abba Padre nos da formación como hijos. La primera función de la paternidad es formar a los hijos, y nosotros como cristianos tenemos que formar a los hijos para la vida, pero también para la vida eterna, para esta vida y para la vida eterna. A veces nos preocupamos tanto por formar a los hijos solamente para esta vida. Queremos que nuestros hijos sean personas exitosas, que nuestros hijos alcancen, puedan lograr una formación profesional, que nuestros hijos puedan tener una buena esposa, un buen esposo, y siempre nos estamos preocupando por sus vidas, por el desarrollo de sus vidas. Pero olvidamos que también como padres tenemos que prepararlos para la vida eterna. Y yo creo que es un doble rol que debemos hacer nosotros, porque el padre es una persona que debe tener en su corazón el deseo de que sus hijos sean salvos. El Abba Padre siempre estuvo con Jesús, enseñándole qué hacer y qué decir en todo momento. Recordemos en las Escrituras, mis hermanos, que Jesús desarrolló una intimidad tan
cercana con Dios, con el Abba Padre, que él expresaba estas palabras en Juan capítulo 5, versículo 19. Dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Mire la dependencia que Jesús tenía de su Padre, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, también la hace el Hijo. Y esto es algo que pues los hijos han perdido hoy en día, porque cuando el Padre es un buen ejemplo de Padre, se supone que el Padre sea ejemplo para ellos en el hacer. Todo lo que el Padre hacía era lo que Jesús realizaba, es decir, la voluntad del Padre siempre la hizo Jesús. Pero no solamente lo que él hacía. En el versículo siguiente dice, pues el Padre me ama y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Y luego en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 49, dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Podríamos decir, como dice aquel dicho conocido, de tal palo, tal astilla. Jesús era el reflejo del Padre. Jesús no hacía nada que el Padre no le mostrara qué hacer, ni tampoco decía nada que no le mostrara qué decir. Y es que el Padre, el Abba Padre, fue un ejemplo perfecto de Padre. Y podríamos nosotros ver en Jesús el reflejo del Padre, ya sea que nos demos cuenta o no. Mis hermanos, nuestros hijos van a imitar la forma en que nosotros somos y la forma en que nosotros hablamos, y la forma en que nosotros tratamos a las personas que nos rodean, la forma en que manejamos los problemas de la vida, la forma en que priorizamos las cosas. Por eso es tan importante que nosotros como padres seamos ejemplos en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que creemos con nuestros hijos. Algunos de nosotros quizá nos hemos convertido ya cuando nuestros hijos están grandes, pero eso no nos impide que nosotros seamos ejemplo para ellos. Y porque como padres tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos. El rol de la madre en la Biblia y dentro de la cultura judía iba hasta los 12 años. Es decir, los hijos nacían en el hogar y la madre tenía un rol muy importante con los hijos en los primeros años. No es que el padre estuviera ausente, pero es que la madre era la figura más importante para los hijos durante su niñez. Ella era la que los nutría, ella era la que los cuidaba, ella era la que les enseñaba los primeros conocimientos dentro de la cultura judía. Pero a los 12 años, en algo que ellos llaman el Bar Mitzvah, quiere decir hijo de la ley, la madre entregaba al padre, al hijo,
Y el padre tenía ahora la responsabilidad de formarlo en la ley de Dios, de formarlo en los caminos del Señor. Y esta es una ceremonia que todavía los judíos realizan. Y la palabra dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 7, 8 y 9, que es una de las funciones principales de los padres dentro de la cultura judía y que debería ser una función de nosotros como padres. Dice, incúlcales continuamente a sus hijos, háblales de estas cosas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Es decir, que el padre tenía la responsabilidad grande de poder formar a sus hijos en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento del Padre. Como padre, debemos nosotros, como padres, enseñar a nuestros hijos lo que esta palabra nos enseña a cómo vivir, a cómo actuar en todo momento. Y esta es una de las funciones principales de los padres. Así como el Padre estuvo con Jesús, el Abba Padre, diciéndole qué hacer y qué decir. Así quiere el Espíritu de Dios, así quiere el Abba Padre, que nosotros estemos con nuestros hijos. Y mis hermanos, es lo que hace hoy en día el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos revela a nosotros lo que debemos hacer, lo que debemos decir, porque Él es el que nos dirige dentro de nuestra vida diaria. Entonces, una de las funciones muy importantes que tenemos nosotros como padre y que la hemos aprendido de Abba Padre es instrucción a nuestros hijos, es formación a nuestros hijos. Esa es la primera. La segunda, el Abba Padre quiere enseñarnos a amar. Quiere enseñarnos a amar. La segunda función de la paternidad de Dios es manifestar su amor por los hijos. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. En él tengo toda complacencia. Y esas palabras vienen de un Padre amoroso, vienen de Abba Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros como padres y para también nuestros hijos, porque el hijo que complace el corazón del Padre es un hijo que se gana el amor del Padre. Y el Abba Padre estaba diciendo que Jesús, en ese momento, que es el momento crucial en el cual Él está empezando su labor como Redentor del mundo, está complaciendo el corazón del Padre y el Padre está declarando que ese es su Hijo amado. Mis hermanos, cuando un hijo es amado, y en este caso Jesucristo, en Juan 3:35, nos dice que el amor del Padre por Jesús fue tanto
que dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Creo que esta es una de las características más importantes de la paternidad y es el amor. El amor, la Biblia lo exalta como ese sentimiento muy importante que debemos nosotros buscar tener de forma sincera. Creo que la paternidad, toda la paternidad y también la maternidad de la cual hablamos el mes pasado, está basada en el amor. El amor que debemos entregar a nuestros hijos debe ser un amor basado en el ejemplo de Dios hacia su Hijo y de Dios hacia nosotros. El amor de Dios es un amor tan grande que siempre es un amor dadivoso, siempre es un amor que se demuestra. Dios amó a su Hijo durante todo el tiempo y le demostró su amor. Este es mi Hijo amado. Qué bueno es poder nosotros como padres demostrar el amor hacia nuestros hijos. Creo yo que esto es algo que sana muchas heridas. Esto es algo que cuando lo hacemos sinceramente con nuestros hijos, es uno de las armas más poderosas para derribar cualquier barrera, cualquier conducta que no esté conforme a lo que dice la palabra del Señor. El amor que debemos entregar a nuestros hijos es el amor que hemos aprendido de Dios. Dios no nos dice, te amo y pare de contar. No, dice la Escritura que de tal manera Dios nos amó, que Dios se entregó, que Dios dio, que Dios lo demostró entregando a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. Y una de las verdades fundamentales que quiero que ustedes nunca olviden, que siempre tengan presente y que nos dice la palabra del Señor es esta, mis hermanos. Dios, el Abba Padre, te ama a ti de la misma manera en que amó a su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 16, versículo 27. En la Nueva Traducción Viviente dice, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. O sea, mis hermanos, cuando nosotros amamos profundamente a Jesucristo, el Padre nos ama con el mismo amor que amó a su Hijo Jesucristo. Y qué bonito sería que nosotros hoy escucháramos las palabras de Abba Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Y entendamos lo que es el amor de Dios. Y tenemos que mirarlo desde una perspectiva diferente. Ustedes saben que el amor tiene diferentes significados. Hay un amor que es ágape. Y ágape es un concepto teológico que significa que Dios es amor. Significa el cuidado incondicional de Dios para con el mundo, para con todo lo creado, pero específicamente para que el mundo pueda ser alcanzado
a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero Dios muestra el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía nosotros éramos pecadores. Ese es el gran amor, el ágape de Dios. Y estamos tan familiarizados con esa clase de amor que a veces perdemos la profundidad de lo que es el amor de Dios. Porque hay un amor fileo. Y aunque esta palabra es una palabra que denota el amor entre amigos, entre hermanos, quiero que la consideremos en esta mañana para que entendamos y vayamos un poco más a expresar el amor de Dios que nosotros tenemos con Dios y que Dios tiene por nosotros. Y aquí podemos entender este concepto que quiero que ustedes lo tengan presente. Dios quiere expresar su amor tierno, su afecto hacia nosotros. No es un amor simplemente teológico, diciendo Dios es amor. El Dios ágape, el amor ágape de Dios, sino que Dios quiere tener un amor más caluroso, un amor más demostrativo. Dios quiere venir y entrar en relación con nosotros. Algo que pueda ser demostrado, que pueda ser experimentado. Y la diferencia entre el amor ágape, de que Dios es amor, y el amor fileo es esta: Dios me ama, Dios me filea, Dios me quiere, Dios me anhela, Él quiere estar conmigo, a Él le gusta pasar tiempo con cada uno de nosotros y su amor lo impulsa a bendecirnos, a sostenernos. Él quiere demostrar su amor en todo lo que hace por nosotros. Cada día, dice la Escritura, que sus misericordias son nuevas, y Él quiere demostrar su amor en las misericordias nuevas y en las bendiciones que nos da cada día. Entonces, mis hermanos, si Dios nos ama con esa intensidad de amor, nosotros también debemos aprender de Él, amar a nuestros hijos. Y creo yo que el amor que sentimos como padres es un amor incondicional, porque ¿quién de nosotros no daría todo porque nuestros hijos estén bien? La tercera característica es que el Padre, el Abba Padre, nos da identidad. Esta es la tercera función de la paternidad: proporcionar identidad a los hijos. Hoy se está discutiendo en el Senado si los hijos pueden cambiar de apellido, si pueden tener el apellido de la mamá o el apellido del papá. Y quizá algunas madres se pongan contentas que sus hijos lleven su apellido. Pero es que el apellido trae también identidad. Es decir, el apellido es algo que da identidad. Y creo yo, mis hermanos, que en la cultura que estamos viviendo y en la cultura bíblica, siempre el padre daba identidad a los hijos. Y el amor del padre, mis hermanos, nos da el derecho
de pertenecer a su familia. En el capítulo 8 de Romanos, versículos 15 al 17, en la Nueva Versión Internacional, nos dice estas palabras: y ustedes, o sea, nosotros, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. O sea que, mis hermanos, cuando nosotros vinimos a Jesús, estamos recibiendo una nueva identidad. Y ahora no pertenecemos a cualquier familia. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Ahora Abba es nuestro Padre. Y el versículo 16 dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y miren, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan esto, que como hijos e hijas de Dios, el Espíritu Santo es el que nos ha dado esa identidad, ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Y dice el versículo 17, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Nosotros fuimos adoptados a la familia de Dios. Y hermanos, la adopción es el acto de amor por el cual Dios nos hace sus hijos. Tenemos una nueva identidad. Pertenecemos a la familia de Dios. Llevamos el apellido de Dios. Somos parte de todo el pueblo de Dios que ha vivido sobre esta tierra. Y a partir del momento en que nacemos de Dios, a partir del momento en que somos parte de la familia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, Dios comienza a darnos identidad como sus hijos. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mis hermanos, nuestra identidad está en Dios. Nuestra identidad es que pertenecemos no a cualquier familia, pertenecemos a la familia de Dios. Y nosotros tenemos que saber que Dios es nuestro Padre. Muchas personas tienen problemas de identidad porque fueron rechazados, porque fueron abusados, porque fueron golpeados, porque sus padres solamente los procrearon, pero no cumplieron esa función. Incluso algunos ni el apellido les dio. Y esta falta de identidad ha llevado a los hijos a repetir los mismos hechos y a vivir una vida desordenada, una vida sin herencia, una vida sin propósito, sin alegría, buscando siempre satisfacer ese vacío que dejó el Padre en ellos. Y por eso tenemos y estamos viendo una generación prácticamente que sin identidad. Yo creo que una de las funciones principales que Dios nos enseña y que nosotros como padres
debemos tener es darle identidad a nuestros hijos. Que nuestros hijos estén orgullosos de que pertenecemos primero a la familia de Dios, pero segundo, de que pertenecemos a la familia nuestra, con un nombre, con un apellido, con una familia que en realidad ama y glorifica el nombre del Señor. Y la cuarta y última característica, y creo yo que es una de las características más importantes que debemos tener con los hijos, es que Abba Padre nos da provisión. Y quiero referirme a Mateo capítulo 7, versículo 11, también de la Nueva Traducción Viviente, que dice: si ustedes saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, su Abba Padre, dará buenos regalos a quienes le pidan? Esta es la cuarta función de la paternidad, y es proporcionar para las necesidades básicas de los hijos. Tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Ellos dependen de nosotros. Hasta cierto momento, hasta cierta edad, de sus necesidades básicas. A los buenos padres les encanta suplir las necesidades de sus hijos. Yo como padre me gusta darles a mis hijos lo que necesitan, pero no es el comprar el amor de los hijos. A veces los padres tratan de comprar el amor de los hijos y entonces crían hijos que les dan todo lo que ellos pidan. Y hermanos, nosotros tenemos la autoridad o la obligación de suplir sus necesidades básicas. Y yo creo que como padres nos encanta hacerlo. Y esto lo hemos aprendido de Dios. Dios es nuestro Padre perfecto. A Dios le gusta suplir nuestras necesidades, porque Él es nuestro Padre bueno. Yo les he hablado de Filipenses 4:19, que dice que el Señor nos suplirá, nos proveerá de lo que necesitemos, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios que conoce nuestras necesidades y las suple. Muchos creyentes no tienen un claro concepto del amor, del cuidado de Dios. Y por eso a veces no disfrutamos plenamente de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso concluyo con este versículo de Gálatas capítulo 4, versículo 6, de la Nueva Versión Internacional, que dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. El Espíritu Santo está en nosotros. Y literalmente, cada vez que no sabemos qué hacer, el Espíritu clama: Abba, Padre. Dios es ejemplo de la paternidad que nosotros debemos desarrollar. Y ojalá que en cada hogar
nosotros levantemos hombres que en realidad aprendan de Abba Padre, para que cuando ellos sean padres y los que ya son puedan desarrollar ese don. Si hemos fallado en ser buenos padres, cada día nos esforcemos y cada día miremos a Abba Padre, y que cuando nosotros no entendamos cómo tratar a los hijos, podamos clamar y decir: Abba Padre, ayúdanos a poder seguir tu ejemplo y poder ser esos padres que tú quieres que nosotros seamos. Que Dios los bendiga en este día, que Dios esté con ustedes, que Dios bendiga a sus hijos, que Dios bendiga a esos hijos que van a ser padres un día. Padres, un feliz día. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor esté con ustedes.